Hola Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me encanta. Bueno, estamos aquí en una biblioteca. De la biblioteca de mi pueblo. En la biblioteca de tu pueblo. No vamos a decir cuál es, lo vamos a mantener en misterio. Pero me has dicho que querías empezar con una prayer. Sí. Si te apetece y si no, no. Sí, es muy cortita y siempre que hablo me gusta como conectar un poco con mi interior para, bueno, pues para poder transmitir mejor. Así que cerramos los ojos y respiramos 3 veces fuerte. I call my angels, my guides, my ancestors to help me, to allow me to express myself from my soul, through my heart, through my voice, and speak honestly and speak my truth and serve as a channel for greater good. So, yeah, that's my prayer. Oh, beautiful. Thank you. Nuevas mitologías. Anteponemos el mito a la historia. No nos interesa lo que es real, sino lo que es verdad. Muchas gracias. Estoy acostumbrada a hacerlo en inglés porque... ¿Y eso? Pues porque como he vivido tanto tiempo fuera, a veces me siento como un poco como que, Ana, te falta como un hervor o algo, porque como hay palabras, no sé si te pasa a ti que también vives fuera, pero que hay palabras que te juro por Dios que a veces no las encuentro en castellano. Literalmente. O que las encuentro en catalán, ¿sabes? Y digo, wow, o sea, ¿qué me está pasando? Y no sé, estoy como acostumbrada sobre todo a trabajar mucho con gente americana, gente inglesa, entonces ya como que las llamadas o tal son en inglés. Tengo también muchos amigos de fuera, entonces cada día como que llamo y eso, ¿sabes? Como que es como que, bueno, es parte también, yo creo, de la identidad un poco mezclada de estar viviendo fuera, pero es que también yo creo que hay cosas que se expresan mejor en determinados... También lo creo. En determinadas lenguas, ¿sabes? Sí. O a lo mejor tú asocias a una emoción o un pensamiento o una persona a un lenguaje, Total. ¿no? O sea, yo hay gente en la que pienso en inglés o sueño en inglés, ¿sabes? Sí. Y hay personas con las que me expreso en castellano también por el lenguaje materno, el lenguaje paterno a lo mejor, pero sí. Pues mira, yo siempre empiezo el podcast antes de que empecemos a tal, porque venimos los dos muy intensos y me encanta. O sea, Somos me flipa. intensos. Somos. Con una pregunta. Y la pregunta es un poco psicoanalítica, pero bueno, si te apetece la contestas. Y es la siguiente. ¿Tú cuando eras pequeña tenías algún sueño recurrente? Sí, y de hecho me viene como súper a la mente porque es algo con lo que sigo trabajando, sigo explorando y sigo intentando entender. Y es que puedo decir que es que me acuerdo de cuando tenía 1 año, que no me acuerdo de vivencias de 1 año, pero tenía serpientes en mi cama. Wow, tía. Y eso es fuertísimo porque la serpiente es algo que me ha dado mucha fobia, y digo me ha dado porque estoy trabajando en ello durante toda mi vida, algo que le daba fobia a mi madre y algo que está muy conectado con la serpiente Kundalini, con el rising de la energía Kundalini, con la feminidad, con un montón de cosas que son muy potentes, que tienen mucho mensaje detrás y mucho simbolismo, y es algo que estoy explorando y seguramente salga como un proyecto artístico, pero sí, ese era el sueño, que tenía serpientes y que como que no sé, pánico. Que te rodeaban. Me rodeaban. Encima la serpiente es como un símbolo también, si te quieres ir un poco a la religión, el tema de la culpa, ¿no? O sea, como esa culpa atávica asociada a la mujer. Exacto. Que a lo mejor se pasa de generación en generación y que tú ya siendo bebé eras como inconscientemente consciente de... Y de hecho es algo de lo que hablo en uno de mis autorretratos de la última expo, de la culpa, y sobre todo de la culpa que viene ancestralizada desde un linaje femenino, de esa culpa que se va pasando de madres a hijas, ¿no? Que es un autorretrato que te hiciste vestida de negro, como de luto. Y también con una iglesia detrás, por eso que tiene también mucho peso religioso detrás. ¿Tú en tu vida has tenido una relación como cercana a la religión o al catolicismo por estirpe familiar, o es algo no era familiar, que has explorado tú? Porque en mi casa nunca hemos ido a misa ni hemos tenido como
¿sabes? Nunca me han hecho rezar o es que no se hablaba de religión, pero sí que he ido a un colegio de monjas. Clásico. Un clásico, sí. Y sí que eso es algo que también creo que sale mucho como en mi expresión artística y es algo que también quiero desarrollar porque siempre pienso en eso, porque es como un amor-odio que es muy interesante, porque hay algo ahí que como que me conecta mucho, sobre todo los coros. El órgano, por ejemplo, es uno de mis instrumentos favoritos. No sé, hay simbolismo, hay cosas que me conectan mucho con algo que es como un poco más grande de lo que es la iglesia, y hay algo que es como más la iglesia, que eso ahí pues no estoy como tan cómoda. Dejémoslo ahí. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Hablabas del órgano? No, o sea, mi padre fue guitarrista. ¡Wow! Y tenía un grupo, de hecho empezó muy joven y era como una de las promesas españolas de la guitarra. ¿Qué? Sí, ¡Qué pero fuerte! el pobre es que... ¿Qué tipo de música hacía? Guitarra española, flamenco sobre todo. ¡Qué bonito! Y guitarra eléctrica, bueno, era bastante superdotado en ese sentido, pero tuvo un accidente con un cuchillo. ¿Y se cortó el dedo? Se cortó los 2 dedos. Hostia. Bueno, no, se cortó uno. Y como que eso le causó mucho trauma y muchas historias, que eso es muy interesante porque él siempre dice que él nunca ha tenido traumas, porque siempre le hablo de emociones con enfermedad tal. Y él tiene que tomar unas pastillas para X y siempre le digo, papá, eso es emocional, eso es emoción, eso es algo que no has digerido. Y siempre le hablo de eso y como que tienes que me sacar. rechaza muchísimo, ¿sabes? Porque creo que es algo que no puede enfrentarse porque era su sueño. Su sueño era ser artista, ser guitarrista, viajar por el mundo, ¿sabes? A ver, tiene sentido si era artista, y seguro que lo sigue siendo, que es una persona muy sensible. Muy sensible. Y que esa pérdida de la posibilidad de expresarse y expresar lo que él hace con el mundo sea una cosa que realmente le despierte unas emociones fuertísimas, sí. ¿Sabes? O sea, enfrentarse a eso es de ser muy valiente también. A lo mejor necesita también su tiempo. A la vez es algo que yo creo que él no ha procesado y me ha afectado mucho a la hora de yo poder ser creativa, porque creo que el dolor de él de no haber podido ser artista o de no haber podido ganarse la vida como eso le creó como subconscientemente, creo que un rechazo muy grande que yo lo fuera, ¿sabes? Como un miedo a que no quiero que mi hija sufra lo que yo he sufrido por no llegar a ser como... no llegar a ser el artista que he querido ser o ganarme la vida con eso. Entonces como que siempre me ha querido apartar mucho de eso. Te quería proteger. Exacto. Y yo de pequeña no lo entendía y lo sentía como algo de que no reconoce como mi talento, ¿sabes? Y para mí ha sido muy frustrante porque ha creado como una inseguridad que yo he tenido que reconstruir, ¿no? A partir de su trauma. Por eso es tan importante trabajar los traumas que nos pasan para no pasarlos a las siguientes generaciones. Ahí está la sanación más grande, yo creo, ¿no? Exacto. Como mirarse a una misma y decir, vale, yo si voy a tener hijos, estamos en ese momento las dos. Estaría muy guay que los tengo, y a lo mejor también es interesante tener hijos y sanar a través de la relación con tus hijos. Eso también puede ser una posibilidad que explorar, being aware todo el rato. Exacto. Me parece muy fuerte esto de tu padre y muy... me siento muy identificada también con eso que dices de la sensación también de lealtad, ¿no? Inconsciente de yo también quiero hacer feliz a mi padre o feliz a mi madre, y por lo tanto la lealtad inconsciente que tengo hacia esta persona me lleva a no escoger un camino. Y volvemos al tema a lo mejor de la culpa también, ¿no? Si yo persigo mi intuición, si persigo lo que siento que estoy destinada un poco a, que no sé muy bien lo que es, pero a hacer, me voy a sentir culpable porque no voy a honrar a mi padre. Y de hecho he hecho un trabajo bastante grande con eso, con los contratos kármicos que tienes subconscientes con la familia, ¿no? De ser leal, de tener lealtad por lo que han hecho, tienes que hacer, ¿sabes? Y seguir. Pero no entendemos que venimos a cortar unos patrones y que llega un momento en que ya no podemos seguir esos patrones, no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer, y dicen que cuando tú sanas 7 generaciones arriba y 7 generaciones abajo sanan esos patrones, ¿no? Que se crea un nuevo ADN incluso, ¿no? Que se cambia. Total, y eso lo notas un montón cuando tú también empiezas. Me encanta este podcast porque se ha vuelto de sanación y me encanta, o sea, de repente, tía, me flipa porque con cada persona
que también quería hablar contigo del tema de las personalidades y tal, pero yo con cada persona que me siento, yo soy una persona diferente, pero esas son personas que yo tengo dentro, como ¿no? Exacto, claro. Los personajes. Ahora llegaremos a eso. Estábamos hablando del tema de las generaciones. Cuando tú empiezas a sanar y empiezas a mirarte y empiezas a entender, no analizar, sino entender que para mí son cosas diferentes. Tía, yo he notado que yo me comunico con mis padres, incluso con mis abuelos, que es la generación más mayor a la que yo puedo tal. Y la que ha vivido más... Y la que ha vivido más cosas más fuertes. Sí. Pero es que ellos de repente se abren también cuando tú vas con el corazón abierto. O sea, esto que decías de que se sanan, yo lo he podido sentir y lo he podido ver. Piel de gallina, literalmente. Es que es así. O sea, se empiezan a abrir, empiezan a expresar emociones, empiezas a ver unas capas de esas personas que a lo mejor no habías visto o pensabas que no existían, ¿no? No sé si es una proyección de las capas que tú sientes que tienes y que las proyectas en la otra persona, pero en realidad es que tú hablas un idioma, igual que tú y yo ahora mismo, a lo mejor hay gente que ve este podcast y no entiende nada de lo que estamos hablando. Pero es que no pasa nada, yo tampoco entendía. 100%. Pero me interesaba tanto llegar a eso que es como que claro, te metes. Te metes, pero lo que quiero decir es eso, ¿no? Como que de repente... hablas un lenguaje que esas personas de repente también, todo este tiempo en que tú no entendías ese lenguaje, ellos igual te estaban hablando ese lenguaje. Entonces es como equilibrar unas ondas de información que a lo mejor estaban ahí todo el rato y tú abres tu antena. Total. Y eres capaz de percibirlas. Yo siempre hablo de realidades, ¿no? En plan, primero, no hay una sola verdad y no hay una sola realidad. Vale. Cada persona tiene su propia realidad y tiene su propia verdad. Depende de lo que pueda ver, la capacidad que tenga de apertura de ver. Yo, por ejemplo, te comentaba antes que me ingresaron, pues cuando salí del hospital parecía que hubieran sacado como... una venda. No era ni venda, era como un velo, ¿no? De repente lo veía todo como claro, perfectamente claro, ¿sabes? Que no estaba como tan borroso y era como, wow, es que tu propia percepción de las cosas... es que puede cambiar tu realidad y puede cambiar tu verdad. Por eso siempre digo que no hay una sola verdad y que el ser humano está aquí para experimentar y cuando experimentas evolucionas y cambias, ¿no? Y es como la gente que te dice, ay, es que has cambiado mucho. Y digo, pues gracias a Dios. Ya. ¿No? Imagínate que fuera la misma persona que cuando nací, por favor, ya está, que me entierren ahora mismo. Y por eso también quiero entrar en el tema de la cancelación, de la cancel culture, que la encuentro terrorífica porque lo no da peor, paso a transformarse. A transformar, al perdón, al poder ver a la otra persona también como tú, ¿no? Como que you fuck up. O sea, y you fuck up y tú puedes aprender de esos fuck ups. 100%. Lo que hace falta esa vulnerabilidad, no me sale la palabra. Empatía. Y ver las cosas desde diferentes puntos, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Que están diferentes realidades y que no pasa nada. Y que eso es lo que decía, o sea, exactamente lo que has dicho, que estamos aquí para experimentar, para aprender, para mí. O sea, es como, no sé si creo o no en el alma, pero yo sí que siento que si hay alguna... como algún significado en esta vida es aprender, experimentar. Exacto. Y que experimentar pasa por equivocarse. Y que equivocarse a veces significa elegir un camino, pasar a otro, y no solo de forma física o de, yo qué sé, de recorrido profesional y tal. A veces estamos hablando también de ideas. Y yo soy, por ejemplo, una persona que le gusta mucho explorar ideas. Yo qué sé, de un lado o del otro. Me gusta mucho el tonteo dialéctico en mi cabeza porque me permite ver los dos lados de un mismo... Es una flexibilidad, ¿no? Es como ponerse etiquetas. Yo creo que el ponerse etiquetas o el encasillarse en algo te corta completamente de todo el resto que hay, ¿no? De pensamiento, de identidad, de emociones, de todo, ¿no? O sea, creo que tienes que vivir esta realidad material desde una forma de completa apertura y si la gente no lo entiende no pasa nada, ¿no? Es tu vida y creo que tienes que vivirla como tú la sientes. Y también creo que contra más you fuck up, más te vas a encontrar. Más te vas a encontrar, es verdad. Y es como que hay gente que a veces me escucha como hablo y dice, oh, ya, o sea, como que me idealizan de una manera. Es como, no, he sido una persona shitty, ¿sabes? He sido una persona que desde un dolor que yo tenía, desde una herida muy grande, no he sido la versión de mí misma o no he sido
como me hubiera gustado ser con otras personas, ¿no? Pero ahí está lo bonito de relacionarte con gente que entiende ese dolor y que está ahí para lo bueno y para lo malo. La gente que no es como, bueno, pues, ¿sabes? A todo cerdo le llega su San Martín. Total. Yo creo. Eso es algo, la gravedad siempre pone las cosas en su sitio y a la gente en su sitio. Y la vida, yo creo que si tú estás atenta y observando, tú vas a darte cuenta del momento en el que tienes que empezar a ver las cosas y a sentir las cosas con honestidad, ¿sabes? Totalmente. El propio perdón creo que es algo que también estoy explorando mucho. Si no te perdonas a ti misma, de hecho escribí un texto el otro día en Instagram porque me llegó así como muy fuerte de compartirlo, ¿no? En plan, si tú no puedes perdonarte, es imposible que tú puedas luego perdonar a los demás, porque necesitas ese autoperdón, esa de decir, ok, it's fine, it's okay, you can fuck up, puedes equivocarte, puedes te has hecho algo a alguien que it's not okay, no pasa nada, pero así, si tú te ves a ti desde ese punto, después tienes esa flexibilidad con los demás. Total. Si tú no te juzgas a ti misma, luego el juicio externo es algo que es que ni sucede. Exacto. De forma natural. Exacto. Yo la palabra perdón a veces como que... Muy católica también. Muy católica y además muy jerárquica, porque parece que haya una entidad o un elemento, una subjetividad que decida o no. Claro, para mí igual una palabra más reconciliadora sería como un abrazar, ¿no? O como incluir un poco lo que cuando Carl Jung habla de la sombra y de... todo eso que tenemos en el inconsciente, todo el dolor, esas partes de nosotros mismos a los que no queremos mirar y a los que damos la espalda, pero que son necesarias sacar a la luz para poder vernos a nosotros mismos y tener una imagen del ser completa. Pues yo creo que a lo mejor un poco para mí es más eso, como un abrazar la oscuridad, ¿sabes? Abrazar esa parte de mí que no quiero ver. Te juro que como que me emociona, ¿sabes? Porque ha sido un recorrido muy heavy y muy chungo como entrar ahí, ¿sabes? Y creo que creo que es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, que la gente no está mirando en esas partes porque no tenemos tiempo, porque no tenemos energía, porque tal y como vivimos estamos en una realidad paralela que no nos... Total. Yo tengo una teoría conspiranoica. Yo pienso que... Mira, podemos hablar de que todas las redes sociales, tecnología y tal, evidentemente el argumento de estamos alienados, no luchamos por nuestros derechos, etc. Totalmente de acuerdo, porque yo soy comunista, ¿vale? O socialista, de toda la vida. Pero a la vez pienso, ostras, si tú proporcionáramos a las personas toda la facilidad material, ¿vale? Pon que todo el mundo tiene una casa, tiene agua, tiene comida, etc, etc, etc. Pero esas personas no se entienden, no tienen ningún tipo de capa espiritual en la que hayan empezado a profundizar, vas a tener un ramado de personas igualmente al servicio de una autoridad. Por lo tanto, para mí, si tiene que haber una revolución política, económica, etc., va a tener que venir con una revolución espiritual, va a tener que venir de la mano. No sé qué piensas tú en ese aspecto. Sí, completamente. Creo que el paradigma tiene que cambiar completamente y creo que por eso necesitamos empezar a hablar de estas cosas, ¿no? Creo que todo el mundo tiene eso dentro. El otro día hablaba de knowledge and wisdom. Diferencia entre las dos cosas. Exacto. Para ti. En plan, el knowledge en castellano. El conocimiento. El conocimiento es algo que tú te lees un libro y aprendes algo, ¿no? La sabiduría es algo que tienes internamente, que tienes dentro y que puedes sacar a la luz. Todo el mundo tenemos esa sabiduría ancestral. O sea, no tienes que leerte ningún libro. Total. O sea, cierras los ojos y vas hacia adentro y encuentras esa sabiduría. Pero a veces hace falta que que te vayan entrando estas palabras. Yo, en plan, hay muchas palabras que digo ahora, muchas conversaciones que lo das por hecho, a lo mejor. Y hay mucha gente que va a decir, what the fuck, linaje kármico, contratos... ¿De qué habla está colgada en New Age, literal? Que yo no entendía, pero una vez te adentras en eso, te adentras en tu camino de sanación, en tu camino pues más espiritual, que ahora es algo que me interesa mucho, que es la física cuántica. Me gusta entender la parte física de algo que se considera espiritual y creo que hay mucha gente que es muy de la física, pues todo esto. Y creo que es muy guay entender esa parte, ¿no? Esa parte de la física, de la química, de cómo se crean las cosas, ¿no? Y de cómo es tan mágico, porque para mí es completamente lo mismo. ¿Cómo te cuestionas que hay un universo, que estamos suspendidos, que hay esta cosa que es tan perfecta?
Es que para mí es completamente lo mismo, ¿no? Es completamente lo mismo. O sea, para mí hay muchas similitudes. Primero de todo, cuando hablamos del microcosmos, del ser humano como un microuniverso, y luego el universo que hay ahí fuera, ¿no? Que de repente, y por casualidades o no, tiene unas estructuras muy similares a nivel molecular y estructural. Por otro lado, a lo mejor desde un punto de vista más budista, entender el yo o la consciencia como algo unificado con el todo. Es decir, esto que decías antes de yo no me juzgo o yo tal, entonces no juzgo a los demás, para mí eso tiene mucho que ver con esta idea también de que el yo, lo que yo soy y lo de fuera no está separado. Exacto. Y no lo está en ningún momento. Cuando empiezo a entender eso, estoy en paz con el mundo, porque dejo de vivir la vida como un conflicto. Exacto. ¿Sabes? Como algo que está ahí fuera y que me quiere hacer daño. Exacto. Porque cuando yo empiezo a hacerme responsable de mis emociones y mi dolor, y yo entiendo que ese dolor viene de dentro mío, y que va a venir todo el rato. Ya no tienes reacciones, no te sientes atacado, you don't take things personal. Y yo creo que es algo que siempre he visto desde muy pequeñita, ¿sabes? Yo veía esa intuición. Sí, esta sabiduría, ¿sabes? De que decías, o sea, siempre he sentido que nunca he querido hacer daño como a las cosas o al medio ambiente, o, ¿sabes? Como que incluso me daba como que cuando alguien tiraba algo al suelo, como que mi corazón era como, ¿sabes? Total. Porque veía como todo como... que todo funcionaba en una armonía, exacto, ¿no? que funciona en una armonía, ¿sabes? Y yo como que soy súper sensible, soy paz, pero total, en plan, ¿Qué signo persona eres? altamente sensible. ¿Qué signo soy eres? Leo, pero mi luna está en Escorpio. Okay. Entonces tengo una dualidad que flipas. Qué fuerte, agua y fuego. Y tengo el ascendente Libra, que eso me mantiene un poco más... Tú eres ascendente aire. Sí. Yo soy Sol aire, yo soy Libra. El Libra. Sol. Yo Libra me llevo súper bien con los Libras. Y ascendente Sagitario, fuego. Wow. O sea, cruzados. Sí. Y Luna en Cáncer. O sea, mi Luna es agua también. También súper sensible. Total, Sí. un mar. Sí. De hecho, cuando me has encontrado antes estaba llorando como, no, en plan, lo voy a soltar porque si no me sale acné. ¿Está meditando? ¿Qué le pasa? Te he visto así como... ¿Qué le pasa a esta bola? Completamente te he visto en plan, esta está en otra realidad ahora mismo. No está, Sinceramente sí. No está en este plano físico, ¿verdad? Es que te voy a preguntar también sobre la meditación y qué tipo de meditación haces, si es que sigues algún tipo de tal. Pero el tema de observar las emociones desde una conciencia externa al yo. Bueno, es que esa es que who is this person, o sea, who is this consciousness, who is she, o sea, esta persona, este ser, esta entidad que es capaz de observar lo que el ego siente y de repente abrazar eso. Pero es que además esta conciencia es como, para mí, es que no está... I detach, o sea, yo como que... Claro. Sí. Es un tipo de detachment, como de separación, pero que no significa una alienación de esa emoción. O sea, toda mi vida ha sido en plan, si siento las cosas y me las tomo en serio, ¿no? Y tal, de repente, bueno, pues exploto, me desbordo, ¿no? Emocionalmente. Entonces, ¿qué hago? Me protejo, tal, me creo esa barrera, soy la tía más fuerte del mundo. Sí, de repente te vas al extremo contrario, no entiendes nada, estás deprimida, porque es que encima Porque estás ahí aplastando. Las emociones, en plan, no quiero. No quiero. Eso es una cosa que te iba a preguntar. No puedo. Que no puedo. No entiendo. Sí. Lo que te iba a preguntar, la depresión, porque yo sé que tú hablas mucho de salud mental en tus textos y en tu arte. ¿La depresión es un embotellamiento del alma? No sé si llamarlo alma, creo que lo llamaría más emoción. Pero creo que sí, creo que es el no saber procesar eso que te está pasando, el no saber de dónde vienen esas cosas, el no comprender de que lo que sientes tiene una racionalidad, ¿no? Y creo que por eso es muy importante la terapia o la medicina alternativa o cosas que te lleven como a salir un poco, ¿no? Y a dar ese espacio a esas emociones y a poder observarlas en vez de que te consuman, ¿no? En lugar de meterte en la película, ser capaz de ser el espectador. Exacto, de la película. que es una de las meditaciones que luego te cuento que hago, que me sirve un montón, ¿no? Pues de mirar desde fuera. Pero creo que sí, yo creo que el primer como brote de depresión, la primera vez que recuerdo que estuve en un ciclo de depresión fue con 13 años y estaba en la ESO. Vas súper jovencita, tía. Jovencita, sí, pero porque, ya te digo, siempre he sido muy, muy, muy sensible y creo que otro problema de nuestra educación
en el mundo es que no nos enseñan gestión emocional, y creo que eso es algo básico, pero también creo que es algo intencionado, ¿no? Si tú tienes gente que tiene una conciencia abierta, que se abraza a sí misma, que tiene poder de pensamiento, que tiene esa observación, ese espacio de pensamiento, que no está en conflicto con los demás. Exacto. O sea, ya le viene bien al mundo que la gente se pelee. Que si observas la realidad que existe, no creo que sea... Es evidente. Es evidente, Total. ¿sabes? No creo que tengas que ir a un razonamiento como muy fuera de... Creo que es muy evidente como el poder y como el sistema trabaja, ¿no? Para tener como un pueblo adormecido, un pueblo enfermo, un pueblo dependiente, un pueblo polarizado. Creo que es que es muy obvio para mí. Es muy Creo obvio. que cuando empiezas a salir más de eso, más te das cuenta de dónde has estado metido, ¿no? Cuando más distancia hay entre el observador, o sea, esa conciencia y ese mundo, esa emoción, ruido, ese revuelto, ese ruido, más lo ves. Total, Es así. total. Y por eso es como que hago mucho hincapié y hablo mucho de salud mental, porque eso es algo que, por ejemplo, cuando yo tenía 13 años no se hablaba. Cuando me dijeron, ¿ves al psicólogo? Yo dije, no estoy loca. No estoy loca. Yeah. Ese era el... O sea, ¿tú vas al psicólogo o estás loca? Y yo ya suficientemente tenía como para Creyéndote encima, que estabas loca. Claro, cosas en el colegio de adolescente, que encima que se pensaran, o que ya se pensaban que estaba loca, y encima ya ponerle la etiqueta final, y digo, no, Paso. sí, estupenda, ¿sabes? Y ese fue como, creo que, no me irán error porque he aprendido mucho, pero sí que una espiral muy oscura que me duró desde los 13 hasta hace muy poco. Me ha durado 15 años. Madre mía. Y claro, añade traumas que te han pasado desde pequeña o traumas que has adquirido de lo que en el proceso, de tu familia o de cosas que no te pertenecen y cosas que te van pasando. Pues yo tuve muchos problemas con la comida, pensamientos suicidas, mucha falta de autoestima, pero porque no sabía gestionar todo eso que me estaba pasando o la sensibilidad que yo tenía. Total, y empiezas a odiarte a ti misma. Empiezas a odiarte a ti misma. A tu cuerpo, exacto, a tus pensamientos. mensaje que te da desde fuera, ¿no? Y también esa sexualización de, pues para ser aceptada tengo que ser este prototipo y tengo que gustar a este prototipo y tengo que ser de esta manera para Me voy a ser adaptar. aceptada, ¿sabes? No puedo ser algo diferente porque voy a ser atacada. Lo que empecé a hacer es pues completamente borrar mi identidad o borrar lo que yo era y desaparecer. Y esto también me hizo mucho más daño, que es lo que estoy haciendo ahora, no estoy reapareciendo de lo que soy, de quién soy, de todo esto, ¿no? Y bueno, pues eso, lo que decía, añádele a ese dolor que ya tenías, que no entendías, a pues una muerte de tu madre, cosas que pasan en la adolescencia, otros problemas bastante heavy que no procesas. Y llega un punto que dices... Una olla a presión. ¿Qué está pasando? No sé si es que es esto, es lo otro, es esto o tal. Y luego otra cosa que he aprendido recientemente es que tú tienes una herida inicial y a veces lo que decimos, una situación puede alterar esa herida inicial. Hay una cosa que te recuerda a eso que fue tan fuerte. Por ejemplo, a mí lo que me está pasando o lo que me ha pasado con el proceso de dejarlo con mi expareja es que yo perdí a mi madre hace casi 8 años y había una herida de ese grief, de ese ¿cómo se dice? Sí, del duelo. Vale, yo tenía una herida de duelo, de sanación de mi madre, de pérdida. Entonces, yo no he entendido hasta ahora que yo cada vez que perdía algo, me devolvía. Se reactivaba la herida. De la pérdida de mi madre, cuando no tenía nada que ver. Esto es algo que yo intento como también ver mucho en la vida y con el tema de las heridas, que al final para mí es como una película, ¿no? Entonces, la vida te va poniendo escenas diferentes, con personajes diferentes, con ropa diferente, en situaciones diferentes, sí. Pero al final es para que tú veas esa herida. Total. Una vez y otra vez. Y para que en el momento que te dé la gana mirar esa herida. Exacto. Y abrazarla, la puedes sanar. Exacto. Pero y ya no te la muestre más. Y no te la muestre más, pero es lo que decías tú, es que tú igual te crees que no tiene nada que ver, pero si tú observas... Para mí, por ejemplo, es que te quería hacer tantas preguntas como en relación a también tu arte y tal, pero sí. Una de las preguntas era el cuerpo, sobre el cuerpo. Ahora estabas hablando de la relación que tenías con tu cuerpo de adolescente, como el eating disorder o lo que sea que te pasara, ¿no? Y encima también eso añadido que el arte que haces ahora mismo, bueno, usas para tu performance y tal, es que tu cuerpo es como tu materia prima, ¿no? Digamos.
te quería preguntar si el cuerpo nos puede ofrecer alguna información o si nos ofrece knowledge o wisdom sobre, o arroja luz sobre estas heridas. ¿Cómo podemos escuchar al cuerpo para poder identificar estas heridas cuando salen? Pues mira, esto es algo que también, como te he dicho antes, estoy verando, voy a abrir un canal de YouTube el 2 de abril, que... pero me encanta, porque hablo mucho de estas cosas, y si hay gente que está viendo esto que le interesa cómo ir más detalladamente a cada una de estas historias, voy a ir desarrollándolo. Pero hablo mucho de esta gentileza, de este honrar al cuerpo, de este escuchar al cuerpo. Y yo antes era muy de hacer deporte o ir al gimnasio o comer tal porque quería estar bien, porque quería tener tipazo, porque quería que externamente se me aceptara. Y ahora es como que me levanto, hago mi meditación, escucho a mi cuerpo, vale, ¿cómo está la energía hoy? Hoy quiero hacer yoga, hoy quiero simplemente estirar, hoy me ha venido la regla y me quiero quedar en la cama todo el día, hoy me apetece una clase de boxing, ¿sabes? O sea, estoy en un punto en el que estoy utilizando esa energía y ese ir hacia adentro y ese sentir para realmente escuchar lo que necesito en ese momento, ¿no? No y que también lo con la externo comida. También con Por la ejemplo, comida. mi compi de piso es coach ayurveda. Me encanta. Y, tía, me ha cambiado la, o sea, lo más. Sí. Y me acuerdo un día que yo estaba muy... también con la... Bueno, mi relación con la comida también ha sido un poco extraña durante los años, ¿no? Y tal. Y creo a veces que como las mujeres no sé el en porcentaje general, que habrá, pero... bueno, eating disorders a un nivel altísimo. Yo te diría que 80% de mis amigas anorexia o bulimia. Pero sí, o sea... Me desperté un día tal y yo, empecé a tener un problema de la piel y fui a él y me dijo, oye, yo creo que esto es del hígado y del estrés, ¿no? Entonces me empezó a preguntar, ¿pero tú tienes hambre? ¿Tú tienes hambre? Y yo dije, bueno, voy a desayunar porque hay que desayunar, ¿no? Ya. Y me dijo, Julia, pero un momento, cuando estés meditando por la mañana, escucha tu cuerpo. Exacto. Si no tienes hambre, ¿por qué vas a comer? Qué tontería, ¿no? Sí, es un como poco lo que decías. El intuitive eating, pero yo creo que intuitive en la vida, ¿sabes? Creo literal. Que es lo que decíamos, sí. Hay unos programas, ¿no? O lo típico que te enseñan en el cole de la pirámide de los alimentos. Y es como, what the fuck, yo no puedo comer dairy, no puedo comer lácteos, porque es que se me revienta la cara a granos, me duele el estómago, ¿sabes? Es como que antes fui vegana durante 3 años, me jodió también bastante la salud y eso que yo era como muy en plan lo hacía muy bien. Yo soy de si me hago algo, me lo leo, me lo analizo, pues no lo sé, es que no lo sé, no te puedo dar una explicación, pero huesos, articulaciones, músculo... te notaste más atrofiada. Al principio sí que me fue súper bien porque me vi como mucho más light y mucho más energética y luego pues es que no hubo algo que no me hacía bien. Entonces el intuitive eating, yo 95% de lo que como es plant-based, pero hay veces que me escucho a mi cuerpo y necesito otras cosas. Bueno, es que tú tienes mucho fuego y ese fuego hay que alimentarlo sí, puede ser. con proteína. Sí, por ejemplo, la ayurveda me dice que yo no puedo comer cosas que sean crudas. Ah, yo tampoco. Y yo cuando me pasé diciéndole, creo que tengo que comer como más cosas crudas, y me dicen, no, plan, tienes que hervirlo en vapor o hervirlo. Sí. Y yo no lo sabía eso, a mí me dejó flipando. Y también creo que una de las cosas muy interesantes es que estamos volviendo un poco como a la wisdom, ¿no? A la intuición, como la sabiduría ancestral, ¿no? De lo que vienen los nativos americanos, los nativos de muchos lugares del mundo que tienen tanta sabiduría y que tanto tiempo han empleado en esa magia, ¿no? La medicina ancestral, que también es otro tema que es como, a ver... Es fuertísima. No te vas a tomar una ayahuasca o una... la gente se piensa que es un paracetamol. Y es como, no puedes ver eso así, tienes que respetarlo. Hay una ancestralidad, hay unos rituales, hay un peso cultural, hay un peso espiritual. Hay que respetar esa medicina. Forma parte de un rito de paso, forma parte de una cultura, ¿no? Exacto. Y que tiene que venir también, por ejemplo, yo me acuerdo leer estos libros de Carlos Castaneda cuando yo era más joven sobre las enseñanzas de Don Juan y tal, ¿no? Que se iba ahí a las montañas del Peyote con este señor. Y me acuerdo que el tío estaba como no sé cuánto tiempo entrenando su cuerpo, entrenando su mente, entrenando todo para poder hacer ayahuasca y se ha convertido de repente... Bueno, yo todavía no le tengo respeto. Yo también. Le tengo respeto, en plan... Yo también. Pero de repente se ha convertido
convertido como en una atracción turística, ¿no? Pero como es porque es lo que te decía antes, la gente no quiere sentarse a mirar la herida. Mirar una herida sanar lleva años, si no toda la vida. Y que de repente es una experiencia psicodélica, si quieres, también, sin usar drogas. Exacto. Puede ser muy fuerte. Y que es muy peligroso también meterse ahí sin realmente entender de dónde te viene, porque tú abres un portal dentro de ti que luego puedes estar mucho más jodido y mucho más confundida de lo que te puedas imaginar. Entonces aquí también, o sea, no sé por qué me he ido por aquí, pero es como que algo que me ha venido que digo... Sentémonos, llora, grita, pégale con un palo a un árbol, o sea, no sé, expresemos estas emociones antes de pasar al siguiente nivel, ¿no? Y pasar a ese nivel con consciencia de por qué lo estás haciendo, de dónde viene esa planta, por qué, o sea, haciendo tributo a toda esa gente que viene antes de ti y que tiene mucho más conocimiento que tú, ¿no? Es que para mí es otro tipo de colonización, ¿no? En plan, sí, totalmente. Pero bueno, sí. Observando. De hecho, en la antigua Grecia, el ritual de tomar psicodélicos, bueno, de hecho el LSD ya se tomaba en ese momento, que eso lo explica Hoffman en su libro, y Antonio Escotado también, que se murió creo este año, el año pasado, un filósofo sobre las drogas espectacular, que los griegos hacían un ritual que solo algunos con méritos podían acceder a ese... bueno, generalmente hombres, obviamente. No entremos en eso porque hay muchos melones aquí. Muchos melones. Pero claro, podían acceder a eso y a lo mejor una vez en su vida podían pasar por ese ritual, adquirir ese conocimiento atávico y profundo de lo que los psicodélicos te podían ofrecer y luego explicaban a la otra gente lo que habían sentido y tal, ¿no? Pero era como algo que se hacía de una forma muy como puntual y... Porque tienes que integrar, o sea... Tienes que integrar. El proceso de integración, o sea, es mucho más grande que el antes y el después, en plan, el proceso, trust the process. El proceso es lo que te enseña, no te va a enseñar a dónde llegas, o sea, la meta no es el objetivo. El objetivo es el proceso. Por ejemplo, ahora relacionándolo con mi arte. Antes era como, ¿sabes? Como que me enfocaba completamente en la pieza final. Hasta que entendí que mi proceso, hasta llegar a esa pieza, era mi sanación. Era realmente como esa expresión, ese viaje. Y la pieza final es lo que te va a poder... O va a poder enseñar eso a otras personas, ¿no? Me va a poder recordar ese proceso o esa herida inicial de por qué empecé ese proceso hasta llegar ahí. Y ahora el proceso es como lo más interesante, lo que más tiempo empleo. Antes era en plan, no, producir. También eso me viene de haber trabajado mucho en un campo muy comercial, de advertising, de un campo que, pues, con muchos artistas, con muchas marcas. Y era como, no, necesito mi proceso de integración, mi proceso de entender por qué estoy haciendo esto, de research. Ahora me leí un libro hace mucho tiempo, pero estoy haciendo como una instalación y voy a revisitar ese libro. ¿Qué libro te estabas leyendo? Pues mira, lo tengo aquí. Lo ha traído. Pero porque creo que luego tengo que hacer esta otra charla y me lo quiero como repasar. Pero es muy fuerte porque me lo leí unos años después de que mi madre falleciera y se llama Liberarse del karma familiar. Qué fuerte. Y psicogenealogía transgeneracional. Pues eso. Cuéntame un poco de... Pues el proceso ¿no? Esto habla de lo que hablábamos antes del karma familiar, que para la gente que no lo entienda es un libro que recomiendo porque sí que es un poco intenso, pero lo explica muy bien y habla como de cómo pasamos el trauma de generación en generación y cómo si no lo observamos y lo vemos y lo sanamos, lo volvemos a pasar. Cuando dices karma, ¿puedes explicar un poco cómo, para la gente que a lo mejor no esté familiarizada, en plan, hablas del karma desde una perspectiva... Yo lo veo como más del trauma. Okay. Karma es como vivencias... ¿Algo que has hecho en otra vida que se traspasa? ¿Algo que te mereces que te pase? No creo que es como eso, otra cosa de que te mereces, creo que también es bastante católico, claro. ¿sabes? Creo que la vida, o sea, que tú estás aquí ya con algo que... o sea, con una mochila. Sí, exacto. Y creo que hay como muchas líneas, ¿no? Que vienen desde diferentes puntos y te afectan, pero creo que una es como pues el karma familiar, es como lo que trae la familia, ¿no? En plan, por ejemplo, yo creo que
la gente que son de generaciones españolas de hace mucho, en plan, bueno, no mucho, en plan 3 o 4 generaciones, tenemos un peso de la guerra civil. La gente de Europa tiene un peso de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, creo que hay un peso que tú arrastras que no puedes entender, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, toda mi familia es Andalucía, mis padres... ¿De dónde son? De Granada, de Almería y, bueno, otra parte es más de Caudete, que es cerca de Albacete. Pero mi abuelo, granadino, que nunca está en Granada... ¿No has estado nunca en No, Granada? tengo Qué que ir, este fuerte. verano tengo que ir, y tengo que ir a su pueblo. Pero él vivía como en un pueblo de montaña y durante la guerra civil había una fosa justo detrás de su casa. Buah, Y vaya él feng shui, nena. veía todos los fusilamientos que pasaban ahí, veía cómo enterraban a la gente en las fosas y él tenía un tiro en la pierna que le dieron cuando era muy pequeño. Y yo creo que esas cosas nos afectan, aunque no las hayamos vivido. Claro. Creo que se van pasando. Entonces esto habla mucho de este peso pues más energético, ¿no? Yo creo, siempre me he preguntado cuando era pequeñita, yo como que miraba a mis padres y pensaba, ¿cómo puede ser que yo me parezca físicamente a ellos y que no haya nada más que haya absorbido de esta unión, ¿no? En plan, es obvio que ha absorbido mucho más peso que solo el peso genético material que se puede observar desde fuera. O sea, estás hablando de epigenética, básicamente. Exacto, está de epigenética. Que bueno, hacer el research. Wikipedia. Hay muchas palabras que quizás son como en plan, a ver, fuck. No, está bien. Pause. No me gusta paternalizar a la gente. Yo creo que No, hay que hablar de estas cosas, ¿sabes? Sí. Y creo que es muy interesante, que son cosas que aquí no nos han explicado en la escuela. Total. Y que encima, mira, es que esto en el podcast de Sonora también lo hablaba, de repente es como, se puede criminalizar como diciendo, esto es como un individualismo súper heavy, ¿no? Porque es que te estás mirando a ti y a tu historia y tal, y es decir, un momento, frena el carro. Yo sí me entiendo a mí y sé lo que siento y empiezo a mirar atrás, yo conecto con mi dolor, yo puedo ver tu dolor. Exacto. Y empezamos a construir algo social un poco y político un poco más interesante y un poco más conectado. Es que nace desde dentro, o sea, es imposible. Otra cosa que estoy aprendiendo es que es imposible amar realmente si no estás bien contigo mismo, si no te amas a ti mismo, porque ese odio, ese dolor lo externalizas o lo pones en el otro, ¿no? Creo que hay muchas relaciones de codependencia, pues de algo que es mucho más subconsciente, ¿no? De cómo utilizas a la otra persona, pues lo que decíamos, no soy tu terapeuta, soy tu pareja, o no soy tu madre, soy tu pareja, o no sanar heridas el uno al otro. Exacto. Como si pudiésemos cubrir esas heridas o salvarlos, sí. Y creo que al final es una misma la que tiene que ir. Y es lo que decimos, si no te miras hacia adentro y no observas todo esto que te está impidiendo ser tu full potential, en plan todo lo que puedes llegar a ser sin todas estas capas que no te pertenecen o que tienes que trabajar, que llevar a la luz. Exacto. Sí. Pues es imposible eso, lo que dices tú, ¿no? Poder ver al otro como con ese dolor, con esa herida, con ese amor, con esa apertura de todo lo que tú eres también es el otro, ¿no? Y navegar la vida completamente diferente. Una cosa que he aprendido muchísimo, por ejemplo, los últimos 2 años, estuve como muy en la mierda con el tema de salud mental, de encontrarme, también tenía mi Saturn Return, que también Wikipedia, pero básicamente es una historia que... Sí, bueno, también me pasó... Sí, revolución planetaria. Y también estaba en plan un poco como muy confundida en ese aspecto y estaba muy rabiosa con la gente, estaba muy reactiva, todo el mundo quería ir en contra mía, todo estaba mal, era como, me convertí en una persona muy densa, como los enanitos, el gruñón, pues sí. Era yo, ¿sabes? Y era como... Ahora lo veo desde fuera la situación y digo, ¿cómo puede llegar a eso, sabes? Y un momento que dices, un momento, la vida no puede ser esto. No puede ser esto. No. Y ahí es cuando dije, vale, ¿cuánto dinero estoy ganando? Todo me lo pongo en terapia, o sea, todo. O sea, necesito liberarme de esta mierda porque no quiero ser esa persona. No soy esa persona. Total. Y que a veces me gustaría hacer un inciso con esto porque a veces parece que haya que ir a terapia, ¿sabes? Que es muy importante, pero no todo el mundo puede pagarse una terapia, ¿sabes? No, entonces eso hay que hablarlo. Sí. Para mí es muy importante la meditación, sí. Tía, es que parece una puta hippie, ¿sabes? No. Pero es que tengo un montón de amigas que yo también he pasado por depresión y tal, y es en plan, desde que me tomo la meditación en serio como una herramienta de autoexploración, de verdad que yo no he necesitado
he ido a terapia durante 10 años de mi vida. Sí. No me ha servido de nada, tía. Ya. O sea, me ha servido para que me diga la psicóloga lo que tenía que hacer, ¿sabes? Pues que hay, o sea, He también hecho quiero muchos entrar- tipos. Exacto. O sea, he hecho cosas un poco más holísticas, un poco más místicas, un poco más Sí. cognitivo. Bueno, claro, pues que en realidad no te van a salvar, es lo que decimos. No. Ellos te hacen un mapa de lo que Hacen hay un mapa. y es tu responsabilidad el querer hacerte cargo de esas cosas o no, con tus, o sea, con tus ejercicios, con tus rutinas, con tus self-care routines, ¿sabes? En plan, o sea, no te van a decir, bueno, pues mira, aquí está la receta, esto es lo que te pasa, no. Pero es que la gente va a terapia a eso un poco también, ¿sabes? O sea, Ya. a que me digan lo que tengo que hacer, que me digan, que me receten una pastilla, que me digan Ya. tal, que no tengo nada en contra de los antidepresivos No, si se saben utilizar de una Exacto. forma tal. Sí, y la vienen medicina acompañadas- creo que, y ahora que he Sí. estado en el hospital es como, bless you, o sea, creo que siempre es ese balance, ¿no? Ese equilibrio, totalmente. Esto lo leí justo en un libro, creo que iba sobre filosofía china. Mira, de hecho se llama, creo que El espíritu de la flor dorada o algo así. Es un librazo. Y decían eso, ¿no? Que no hay que ir ni a un extremo ni al otro con la ciencia y con la Completamente. espiritualidad. Es que es un equilibrio, la vida es un equilibrio. Para eso están las dos cosas. Exacto, para, exacto. Y solo puedes entender si creo que entiendes en la luz y sombra. Lo que quería decir, antes de que se me Perdón, te olvide, he interrumpido. cuando decía que yo fui esa persona, fui ese gruñón, fui esa cosa que era bitter, era como... o sea, es que ahora lo miro y digo, qué palo, ¿sabes? Es que me hubiera dado palo estar alrededor mío, porque es que era insoportable, pero porque estaba... Realmente ese dolor estaba activo y no sabía cómo sacarlo, no sabía cómo expresarlo, no sabía cómo comunicarlo, o sea, creo que estaba como en el máximo dolor en esa situación. Y creo que ni yo sabía expresarlo porque estoy trabajando también mucho en mi comunicación, de cómo me siento. Creo que antes es que ni de coña hubiera podido sentarme aquí Hablar sobre eso. hablar, ¿no? O tener un conflicto con alguien y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? Vamos a comunicarnos. No te echo la culpa, mira, me siento dolida, me siento tal. A lo mejor es mi herida que tú me activas, pero... Total. Sí, ¿sabes? No te hago responsable por ello, pero me siento así, que lo sepas. Cambiar el vocabulario. No es que me has hecho sentir, no. Total. No pongamos la culpa hacia afuera. No, nadie te ha hecho sentir de ninguna manera. Tú te sientes así porque alguien ha activado algo dentro de ti, que quizá no viene... De eso, lo que decíamos antes, viene de otra herida, de otra situación que tú has vivido que no has sanado, no estás viendo. Entonces, cuando salí de eso, que todavía estoy en el proceso, ahora yo, por ejemplo, me encuentro en una situación en la que alguien me contesta mal, o alguien, pues es ese gruñón, o alguien me está reaccionando desde ese punto. Ahora yo puedo mirar a esa persona y puedo sonreírles, y puedo darles amor, porque entiendo que no viene de algo que ellos quieran. En contra tuyo, Exacto. personal. Creo que es muy complicado a veces para la gente entender o empatizar si no han vivido ciertas situaciones. Creo que la gente que ha sufrido más y que más mierda ha vivido puede como... Si luego sale de eso puede empatizar más y realmente expresar más amor. Y creo que no tenemos que llegar a esos extremos, ¿no? Que podemos practicar ese entendimiento del otro a través de ese amor a nosotros mismos, de ese decir, está todo bien, la has jodido, no pasa nada, o estoy orgullosa de mí misma. Yo antes no podía decir eso porque nunca en la vida lo había escuchado. Y qué cringe, ¿no? Qué cringe, ya, sí, en plan, total. uy, ¿cómo me voy a querer? ¿Cómo voy a decir que estoy guapa hoy? ¿O cómo me voy a decir que lo he hecho bien? O que soy un artista. O que soy un artista, o how do I own myself de esa manera, ¿cómo me sostengo? ¿No? Cuando el mundo va en contra tuyo todo el rato, cuando hay comentarios negativos, cuando hay los trolls, cuando hay los haters, cuando hay todo eso, ¿cómo me sostengo en esa verdad de quién soy? Pues eso, a través de una práctica de meditación, de introspección, de silencio, de emptiness, o sea, hace mucha falta. No podemos estar todo el rato, ahora quedo con esta, hago esta actividad, ahora me leo este libro. No, necesitamos esos momentos. De silencio. Pero claro, cuando tienes esos momentos de silencio, ves esa mierda. Y a veces es como, no, es que me quiero ocupar o me quiero meter una pastilla Me o pongo quiero música, tal. me pongo tal. Sí. Un momento, silencio. Y si estoy, a lo mejor me encuentro que mi corazón está lleno de mierda y de basura, pues es un buen momento para empezar a mirarlo y a sacar esa basura, ¿no? Exacto. El tema un poco, yo creo, es que hay mucha gente, estaba hablando con una amiga recientemente que está teniendo episodios un poco más heavy y tal, que yo lo que pienso de ella es que ella es una artista que no ha encontrado un medio. Y Es pienso, lo que me ha pasado a mí.
y a mí. Y eso es algo que yo veo en mi entorno un montón, de gente hipersensible, que a lo mejor es que solo necesitan un medio a través del cual transmitir eso y no se nos ha enseñado a cómo utilizar esas herramientas. Entonces, pero yo creo que viene de enseñarnos a cómo validarnos a nosotros mismos. Yo tengo una movida que me pasó cuando era muy pequeña, que a mí eso me causó un trauma que yo no entendía. Y era que estábamos en clase y yo siempre hacía como actividades después del cole porque mis padres trabajaban un montón. Y estaba en una clase de pintura y me acuerdo que una vez yo siempre hacía como lo que a mí me salía, ¿no? En plan, si la profesora te enseñaba esto era verde y esto era así, pues casi todo el mundo lo pintaba, lo copiaba. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues, como siempre he tenido como esta imaginación que me invento mis movidas, pues yo hacía cosas diferentes. Y me acuerdo que un día la profe como que, no sé qué, pues tendría también sus historias y me dijo... es que siempre tienes que hacer lo que te dé la gana, no sé qué, como que me hizo entender que yo ser diferente o hacer las cosas a mi manera estaba mal. En vez de celebrar que yo había utilizado mi imaginación para crear algo que era completamente diferente, ¿sabes? Yo creo que fue como, no me está haciendo caso, ¿sabes? Era como que su trauma de su movida, de yo qué sé, de su autoridad, o su de frustración sentirse con ella misma, sentirse igual que los demás, ¿no? Pues la proyectó en una niña de 8 años, ¿sabes? Y eso se me ha quedado grabado y muchos episodios en mi vida de que yo he sido diferente, pero no por llamar la atención, sino porque simplemente he sido así. Han sido muchos episodios de pero si soy diferente o si hago las cosas diferentes no voy a ser aceptada en esta sociedad. Entonces tengo que moldearme, tengo que esconder esa parte. Ha habido mucha frustración y mucho sentimiento de humillación y no quería sentirme humillada. No quería sentirme que no pertenecía, porque es muy duro cuando eres pequeño, cuando eres adolescente, no sentirte que perteneces. Se pasa muy mal. O te pones una máscara y lo fakeas, que es lo que hice un poco yo, en plan, jugué un papel que en realidad no era porque no quería ser la friki, porque veía que mucha gente que les daba igual, que quizá eran los frikis, que os amo, ¿vale? Que les daba igual, pero que lo pasaba muy mal, porque era mucho bullying, era mucha movida, ¿sabes? Y tú dijiste, mira, yo puedo ser capaz de adaptarme. No, porque a mí me hicieron bullying, me hicieron hasta el momento que dije, es que no lo puedo soportar. Entonces, o me pongo esta máscara y I fit in the society y me vuelvo la popular o me vuelvo whatever, ¿sabes? Que no me ha servido de nada porque es un puto cuadro, en plan, de estar como en un punto de mira desde un sitio en el que tú no te reconoces y es como... ¿por qué me están admirando? ¿O por qué están viendo, por qué están creándose esa imagen de mí cuando yo no estoy siendo honesta conmigo misma? No estoy... Claro, eso debe ser una cognitive dissonance increíble, ¿no? Es que claro, obviamente te lleva a la depresión, porque esto no estás alineado con tu verdad. Te has distanciado completamente de lo que decías tú, no estás volviendo a lo que hacías hace unos años, a cuando eras pequeña. Yo estoy recordando lo que me hacía feliz cuando era pequeña, bailar, pintar, expresarme. Yo hacía expresión corporal ya cuando era pequeña, hacía clases de teatro, hacía pintura, hacía danza, escribía poemas, escribía a mis amigas cuando se enfadaban o tal, escribía cartas, ¿sabes? Siempre he tenido medios de expresión. Y de repente llega un momento en tu vida que dices, por aquí, total... Pum. Ese cambio de la adolescencia a la edad más adulta, ¿no? De decir, no, es que... Y ya está, o sea, te vas acumulando de mierda, dejas de escribir, dejas de hacer... dejas toda esa expresión y ahí es cuando dices dejas de ser tú. Total, de Joe Dispenza, otro libro. Deja de ser tú, muy bueno. Pero sí, es muy importante, ¿no? Es lo que decías tú, ese cerrar los ojos y ese ir hacia adentro y ese mirar esas heridas o mirar qué te dice el cuerpo, ¿no? ¿Qué te apetece hacer hoy? ¿Qué te apetece hacer hoy? Cada día los boundaries también, contigo, con los demás. También rodearte de gente que entienda que necesitas tu espacio, que no te apetece salir durante una semana o que no quieres verles porque necesitas ese momento para ti misma. Como una ave fénix, reconectar contigo misma, morir, renacer y luego volver con la misma energía. Es que hay mucha gente, again, que se lo toma personal. Y yo tengo la gran suerte de rodearme de personas que me entienden en ese sentido, ¿no? También te digo algo, tú no eres responsable al final por lo que las otras personas... pero la gente no lo entiende. Eres responsable por el rechazo que te proyectan como, ¿sabes? En plan, vale, me vas a rechazar porque te pongo unos límites de necesito mi espacio, pero por lo que sienten ellos. Es muy difícil hacerlo tú a los demás y es muy difícil que la gente lo entienda, porque yo también no he sabido poner boundaries cuando tocaban. Y no me he respetado a mí misma. And I didn't show up for myself. Y eso hace mucho daño. Y es más peligroso eso, el sí, y no respetarte,
que el poner boundaries y que se enfaden, da igual, que se enfaden, pero que estás respetando. Que se lo gestionen. Exacto, que se lo gestionen. Y muchas veces la gente te viene y te dice, perdón, o no lo veía, o te echo de menos, o ¿sabes? Cuando tienen ese tiempo también de reflexionar, y si la gente no lo entiende, es que esa relación es ya más está. meant to be, Y a ¿sabes? veces se tiene que acabar. Una relación se tiene que dejar ir, ¿no? Exacto. Y está bien. Exacto. Y la vida sigue. Y si esa persona en algún momento se decide transformar también y decide mirar tal y os volvéis a conectar, Exacto. pues Me ha pasado, qué me ha pasado a ti maravilla. también. Qué maravilla. Me ha pasado un montón de veces. Como que te vas y luego... Y nos reencontramos otra vez. Exacto. Necesitábamos ese Sí. espacio. Hay o gente sea, con la que creces a la vez, hay gente que te vas y luego vuelves, hay gente que de repente es como totalmente dos polarizaciones, Total. dos lugares completamente diferentes. es muy interesante todo esto, ¿eh? Es súper interesante, pero creo que tenemos que aprender a dejar ir. Yo también he estado como agarrada a un dolor, agarrada a una relación, agarrada a una amistad, agarrada, porque era como... por miedo. Y cuando entiendes que hay millones, infinitas posibilidades de relaciones, de gente, de oportunidades, de que nunca es tarde para empezar algo, nunca eres suficientemente ni joven ni mayor para realmente hacer lo que tú te dé la gana. Y creo que también es algo que en nuestra sociedad, lo del ser joven, ¿no? Y lo de que si pasas de cierta edad ya no puedes hacer ciertas cosas. ¿Qué coño? Yo vengo a experimentar aquí desde el cero hasta que me muera. Totalmente. Es como, bueno, mi hijo Drosky me encanta, por ejemplo. También me o sea, encanta, lo amamos. Drosky. Y él, yo qué sé, tiene 94 años o por ¿Ya? ahí. Sí, Guau, está muy viejo. qué icon. Pero yo le daba real, o sea, hasta el día de hoy. Y la verdad es que, sinceramente, es una persona que me inspira mucho porque digo, guau, es una persona con 94 años que se ha reciclado y reciclado y ha muerto y ha renacido 50.000 veces. Ahora creo que está pintando, ¿sabes? O sea, él ha empezado una carrera de pintor. Pero tiene su esencia, Tiene tiene esencia. su verdad, ¿sabes? Y da igual lo que haga, que se va a ver, porque es transparente y creo que es lo más bonito que se puede hacer, ¿no? Venir a este mundo a estrujar, a exprimir, a hacer un zumo bien rico, ¿sabes? No, Es bien como rico. bien... ¿Crees que para ti la honestidad y la belleza tienen algo que ver? Totalmente. Okay. Y además soy una persona que sé las cosas. No quiero decir que, bueno, quizás porque tengo la intuición muy desarrollada, otra gente lo llamaría soy bruja o whatever, ¿sabes? Te entiendo. Pero sé cosas, sé sentir las energías, soy más sensible, como decíamos, de lo normal y veo, siento y sé. Entonces, para mí es muy importante la honestidad porque la gente no me puede engañar, ¿sabes? O sea... sé las cosas, entonces cuando la gente me miente es como fuck. O no miente, pero withholds information. Sí, es como... Y tú lo puedes sentir en el ambiente. Mira, es que ayer estaba reflexionando sobre esto de la intuición y para mí no es magia. Para mí, o al menos como me pasa a mí, yo la noto en el bajo vientre, ¿vale? Yo cuando hay una información que no está saliendo a la luz, la noto aquí. Yo estómago. Tú el estómago. Sí. Total. Y es que me encanta que me entiendas con esto. Yo he llegado a la conclusión que mi inconsciente es capaz de captar una información en el presente porque está atento que mi consciente no es capaz de entender. Total. Y no es magia. Que no has procesado todo, sí. No es o sea, porque mi ego no puede procesar Exacto. eso. Pero hay una parte de mi consciencia que sí que puede. Y me lo hace saber a través del cuerpo, ¿sabes? Pero es que no es magia para mí es puramente físico. No, claro. O sea, está pasando en un campo material, está pasando aquí. Lo explica muy bien en otro libro que me estoy leyendo, Becoming Supernatural, de Joe Dispenza. Y te habla, que me dijiste. Sí, y te habla justamente de eso, te explica la emoción, es una reacción química, y esa reacción química se queda en el cuerpo. O sea, toda emoción tiene una reacción química y también va a un tipo de órgano. Por eso también es muy interesante cuando tienes algún tipo de dolor, analizar de dónde, o sea, qué emoción está relacionada con el órgano, porque es que te lo explica muy bien, es química, es ciencia y es muy guay, es lo que tú dices, es como que, pero yo le llamo magia porque lo que te he dicho antes, para mí química, física, magia es magia, lo es. porque es mágico, ¿sabes? No tiene que ser así en plan abracadabra, pata de cabra, porque es que no es. Y sí, o sea, y sí, porque lo que decíamos antes, el poder de la palabra, ¿no? Es tan importante. Los mantras, o sea, por eso también tiene mucho peso la religión y la doctrina, porque es muy de repetir unas palabras, ¿sabes? Y creo que
hay un peso ahí, hay una gente muy, muy lista detrás de un dogma, por eso también es muy Es lo que dijo Goebbels, ¿no? Que una mentira repetida muchas veces se vuelve una verdad. Sí, completamente. Otro escalofrío. Total. Pero es verdad, ahí el poder de la meditación, ahí el poder de los mantras, Eso, la meditación. Cuéntame, venga. Es que, tía, llevamos como un montón, pero me encanta, o sea, dale. Quizás sí que haces parte 1, parte 2, ¿eh? Sí. Nada, hacemos un ratito más. Te quería preguntar por la meditación. Sí. ¿Y qué tipo de meditación haces tú? Si es que haces algún tipo, yo, por ejemplo, solo respiro y noto. Pero sí que sé que hay gente que hace otro tipo de meditación. Vi que colgaste un día que hiciste una meditación psicodélica. Quería saber un poco de qué se trata eso y nada, que me expliques un poco. Pues lo mismo que con el deporte, lo mismo que con lo que como, lo mismo con lo que me estoy intentando tomar la vida ahora, lo mismo con la meditación. Yo me despierto y es que estoy tan cansada que no voy a poder, o sea, que conscientemente no me voy a poder poner a respirar y como a estar presente, ¿no? Y necesito una meditación guiada. Okay. Así que tengo una mujer que escucho además cada semana, que se llama Tara Brach, que tiene un podcast increíble sobre ¿cómo se llama? Es que tiene una palabra, terapia evolutiva o evolutionary therapy, algo así, y habla de cómo evolucionar conscientemente al colectivo, a la humanidad, y es increíble. Ella como habla, además habla como súper tranquila y habla desde unos puntos tan bonitos. O sea, dice unas cosas que dices, guau, tuche, en plan... Es como que el otro día estaba como que tenía que parar el podcast, en plan, tomando nota, en plan, guau, ¿sabes? Y ella hace unas meditaciones, ella también es meditation coach, y hace unas meditaciones muy bonitas. Entonces hay veces que si me levanto y estoy cansada o realmente no me apetece sentarme consciente, respirar, tal, o sea... me pongo una meditación guiada, sobre todo de ella, o tengo varias aplicaciones también, que muchas son gratuitas. Lo que decíamos antes, que sí que es verdad que la terapia es cara, hay mucha gente que no puede permitirse terapia. Uno de mis sueños es que si algún día tengo como el dinero para poder hacerlo, es crear como un lugar donde poder dar todo este tipo de prácticas gratuitamente o con precios asequibles, exacto, porque sí que es verdad que es mucho dinero. Muchísimo dinero. Si vas por el privado, si vas por el público, por ejemplo, en Inglaterra es un desastre, es un desastre. O sea, again, es un sistema, no te puedes esperar mucho. Y es tanto mi afán de poder como transmitir esa sanación y ese it gets better. Yo me quería suicidar. O sea, yo no quería estar viva, ¿sabes? Muchos momentos, y es duro decirlo. Y es duro decirlo en cámara, porque seguramente gente de mi familia o gente que está muy cercana a mí no lo sepa, ¿sabes? Y aceptar que lo has vivido es muy complicado, y yo no quiero que la gente tenga que pasar por... Me emociono, porque no quiero que la sociedad de la gente tenga que pasar por eso. O sea, no puede ser que la segunda causa de muerte en España entre los jóvenes sea el suicidio. Tenemos que hacer algo. Es como, para mí es un SOS, y creo que es algo que me fascina. También la creatividad, porque no tienes que ser artista. O sea, el crear... O sí, o a lo mejor ser artista es una forma de vivir. Sí, pero que me refiero que la gente dice, no, es que ¿eres artista o no? Para mí, un cocinero es un artista, un empresario es un artista. La gente creativa que crea cosas. Einstein era un puto artista y no pintaba cuadros, ¿me entiendes? O sea, para mí es una forma de estar en el mundo, expresión, es crear, o sea, materializar. Modificar lo que tienes en el entorno, ¿sabes? Materialmente, o sí, hay gente que es un artista psicológica. Sí, yo eso adoro. Que sabe cómo cambiar el ambiente de una sala y la relación que tiene con una persona, una conversación. A mí eso me parece una forma de arte maravillosa. Exacto, como... El mensaje es cómo devolver la autonomía a cada individuo, ¿no? Cómo devolver la autonomía, o sea, cómo devolver el amor a ti mismo. Y eso sería un sueño, ¿sabes? Tener un sitio donde poder abrazar a toda esta gente y poder pues subir la conciencia colectiva, el amor colectivo, cómo sanar juntos, cómo ser vulnerables, cómo abrirse a toda esta herida, ¿sabes? Porque ha habido muchas guerras, y hay muchas guerras en Ucrania ahora mismo, ¿sabes? O muchos lugares del mundo. Obviamente que es más mediático Ucrania porque es de interés, pero es como que ¿cómo sanamos? ¿Cómo dejamos de repetir
lo de antes, es que hay tanto dolor que es que solo estamos repitiendo otra vez lo mismo. Entonces es importante. Entonces, vuelta a la meditación. Hago también una que no es tanto meditación, pero es más de manifestación, que también es de Joe Dispenza. Y cuando entiendes la física cuántica y entiendes que nada existe y que el 99,9% de los átomos es vacío y que en realidad solo existe cuando tú observas algo y cuando no lo observas se va. Es muy complicado de entender porque también tienes que entender pues teoría de las cuerdas, tienes que entender dimensiones, tienes que entender... Porque si entiendes como, por ejemplo, la evolución de la tecnología en los últimos 100 años, o sea, hay cosas que ni entendíamos ni podíamos ver. A través de la tecnología estamos pudiendo ver muchas más cosas y creo que contra más avancemos tecnológicamente, pues que también es una tontería, ¿no? Porque si yo creo que miras hacia adentro no te hace falta una máquina que te demuestre nada. Pero bueno, hay gente que sí que lo necesita ver para creer. Yo soy más que lo siento y lo entiendo, ¿no? No crees, ¿sabes? Exacto. Y entonces creo que vamos a ir avanzando. Creo que muchas de las cosas que estamos hablando ahora quizás sonará como algo alienígena para mucha gente, pero creo que quizá usar un micrófono o tener un teléfono móvil o muchas de las cosas que tenemos ahora eran impensables para una persona de principios de siglo. O sea, yo no me imagino a mi abuelo... entendiendo que habría una máquina que te pondrías en la mano y podrías ver a alguien que está a la otra punta del mundo. ¿Entiendes? O sea, y creo que contra más avancemos en ese sentido, pues más se podrá demostrar, que es lo que más me interesa. En plan, que esta parte más espiritual o más de conciencia pues se empiece como a demostrar para la gente pues que es un poco más escéptica. ¿Hiciste unas fotografías con inteligencia artificial? Sí. Cuéntame un poco. Sí, de eso quería hablar mucho porque luego como que me encantan los podcasts y me encanta como mirar como documentales, historias. Me gusta mucho leer, tengo que estar como en un environment muy luz perfecta, temperatura perfecta, no ruido, ¿sabes? Como que si no... Tengo un poco de ADHD o no sé cómo se llama, pero... Como todas. Déficit de atención, ¿sabes? Entonces sí que me va muy bien cuando escucho algo, cuando veo algo, porque es como que... Y me acabo de perder, ¿de qué estamos hablando? Estábamos hablando de... los AI, de inteligencia artificial. Pues justo cuando estaba en la residencia de arte en India, que fui en enero, me dieron una beca y pude ir a desarrollar un proyecto en una residencia en el norte de India, en Rajasthan. Sí, ¿Dónde? ¿Cómo se llama la área? En la ciudad Jaipur y el área Rajasthan, que es la parte norte de la India con frontera con Pakistán. Y es preciosa porque es toda la parte del desierto, hay muchas subculturas, hay mucha música... pues ancestral, mucha música folclórica, es muy bonito. ¿Habías estado en la India antes? Jamás. Wow, era uno de mis sueños. Heavy. Era uno de mis sueños, además de toda la vida. En plan, yo tengo que ir a la India, pero yo sabía que iba a ir subconscientemente sabía que iba a ir a la India por una razón de mucho más peso y que iba a ser como un portal a otra cosa, ¿sabes? Y es exactamente lo que fue. Entonces, mientras estaba ahí, compartí residencia con otros artistas de diferentes partes y había... uno de ellos, habían 3 de ellos que eran de California y uno de ellos la mayoría de ellos trabajaban con tecnología, arte y cómo integraban estas dos cosas que me pareció fascinante y me inspiró un montón porque era algo que no había explorado, ¿no? Para mí era algo más como que pueda tocar, que no estaba tan relacionado con máquinas, quizá que era un poco que rechazaba, ¿no? ese momento máquina. Okay. Y uno de ellos pues me hizo como un workshop y me enseñó cómo funcionaba porque yo ni papa, ¿sabes? En plan, como una app código, sí, creo que se llama Discord y el otro, ¿cómo se llama? Discord creo que es más para texto y el Midjourney. El Midjourney es con el que creo las imágenes. Entonces me enseñó cómo poder hacer estas realidades alternativas o tal, y me explicó, ¿no? Que esta máquina tiene como toda la información de la vida del mundo de hasta ahora o hasta creo que 2022, no sé, creo que se va actualizando. Es como un oráculo. Sí, y entonces como que me empezó a enseñar como todas las infinitas posibilidades y tengo sentimientos divididos y creo que siempre me pasa en todo, nunca estoy en plan... ¿Sabes? Como que sí a algo. Siempre estoy abierta como...
¿sabes? Eso me parece de persona inteligente. Claro, No soy ni fóbica ni fílica. No, soy... exacto, pero es que... Soy escéptica, estoy ahí como... Claro, lo que decías tú, ¿no? En plan, cómo entender diferentes conversaciones, y creo que el mundo es tan diferente, hay tantos tipos de gente, de filosofías, de religiones, de todo, que tienes que estar muy abierta a diferentes conversaciones, ¿sabes? Total. Creo que estamos creando micro burbujas ahora también con social media, de que solo sigues o solo escuchas a la gente que tiene el mensaje que se relaciona con lo que tú crees, y creo que eso es muy peligroso, porque entonces no tenemos espacio para la escucha, para entender que hay infinitas posibilidades y que hay gente que no piensa ni vive igual que tú, y creo que además a lo mejor esta persona no es un enemigo, ¿sabes? Exacto. Sencillamente por las condiciones que sean han llegado a pensar eso. Me parece súper interesante meterme en la mente de esa persona. Exacto. Es que si no puede haber reconciliación, porque lo voy a rechazar. Exacto. No voy a creer que yo tengo la razón y tú o que soy mejor. Sí, ese es el problema que hay ahora. Pero bueno, volviendo a la India. Volviendo a la inteligencia artificial, empecé a explorarlo y me pareció... O sea, me explotó la cabeza de que yo pudiera hablar con un ordenador, con códigos y dándole información, y que esto pudiera crear imágenes que no existan y que no se pueden repetir. Porque en realidad mezcla cosas... No se puede repetir, o sea, es única esa imagen. Creo que, o sea, claro, es que es muy reciente. Entonces yo no sé si puede haber unos factores en otra persona en el mundo que puedan crear algo parecido, pero a lo entendido, a lo que podía observar, es que tú creas, por ejemplo, cuando le das información a la máquina, te da como 4 imágenes, ¿vale? Tú le dices A más B más C y unas palabras. Y entonces lo pones y entonces te da unas opciones. De esas 4 opciones son parecidas, pero no son las mismas. Entonces tú puedes desarrollar, por ejemplo, imagínate que hay A, B, C, D. A mí la que me gusta más es la D, pero quiero explorar un poco más allá. Le das a reproducir D y entonces te saca otras 4 posibilidades de esa opción D. Es como un embudo, es como que va afinando. Lo que encuentro interesante es como lo que decíamos, infinitas posibilidades. Es como, puedes hacer el cóctel que tú quieras. Lo guay es que lo sacas de dentro tuyo. Okay. Y es una colaboración con una máquina. Por eso te digo que no sé si se puede crear algo que sea completamente idéntico, porque lo que yo le estoy diciendo a la máquina es mi pensamiento con una imagen que me inspira, con unas palabras que yo pienso, y eso es lo que me parece interesante con la inteligencia artificial. Lo que pasa que también me parece peligroso, porque otra vez estamos cayendo en una máquina para crear algo. Me parece que si no lo utilizamos de una manera consciente, puede ser algo que nos separe un poco de esta creación interna o de esta información interna, ¿no? Como que caigamos demasiado en que algo o alguien externo haga esas cosas por mí. Pero que sí me parece una herramienta también para explorar, porque quizá de eso que te sale te nace una idea. Entonces creo que como con todo tiene sus cosas buenas y malas, y como con todo o sea, ¿cómo decirlo? Puedes sacar algo positivo y algo negativo, ¿no? Y que hay que siempre hay que ir con cuidado. Aunque te leas un libro, ¿sabes? Yo puedo leerme un libro y que esto me parezca estupendo y que esto no estar de acuerdo con nada, y que esto no sea una verdad absoluta, sino que tú tengas ese espacio de integración, ese espacio de observación y decir, vale, esto me sirve, o esto lo entiendo, o esto sí que me puedo conectar con ello y esto no. Así que creo que es lo mismo. Pero pasa creo que mucho. Sí que lo voy a desarrollar más. Pues mola mucho el proyecto este. Encima las imágenes eran como súper fuertes. Yo cuando las vi, te juro que, o sea, me quedé como, what the fuck, ¿sabes? Hasta el punto de decir, estas mujeres o estos seres, porque es que además sí que tienen como una esencia mucho más como de energía femenina, pero era muy andrógino lo que me pasó ahí. En plan, estos seres existen en algún lugar, ¿sabes? Imagínate, o sea, el cerebro donde me llega. En plan, he soñado con ellas, las he visto. No, esto es una realidad cuántica, yo qué sé, dimensional. Estos seres están existiendo ahora mismo. ¿Sabes? O sea, es como ese embudo de, vale, estoy haciendo algo con una máquina, o sea, es tan fuera de lugar. Es maravilloso. Sí. O sea, creaste como una mitología de repente. Sí. Volviendo al nombre del podcast. No, pero que puedes crear otra realidad. Es que no sé, de esas infinitas posibilidades, ¿sabes? Pero lo guay de eso es, again, que volvemos a infinitas posibilidades de todo, ¿sabes? De lo personal, pero
que una máquina también te está dando, ¿sabes? No lo sé, es que es como Es que curioso muy también. filosófico y espiritual también, No, aunque pero sea una máquina. es verdad. O sea, pero al final para que la máquina, para tú obtener un resultado, sí que tienes que poner límites. Sí. Extrañamente. Sí. Es como una paradoja Sí. para mí. Sí. Poner límites para poder tocar o abrazar las infinitas posibilidades. Es bastante fuerte esto. Tía, me ha encantado, o sea que no pararía nunca. Es que noto que mi cerebro está empezando a Ya. Llevamos, es el más largo que he hecho. ¿En serio? Wow. También porque a lo mejor nunca habíamos hablado. Puede ser. Y bueno, a este nivel. Y pues se me ha pasado. O sea, ha sido una conversación que tendría con una amiga, ¿sabes? En plan de. Total. 80 Pero minutos. de esas que te quedas así como... Que te quedas de- tomando un café. He hecho terapia, ¿sabes? Sí. Un poco huevo frito, en plan, tengo que... Le toca Coca-Cola. Y creo que cuando veamos... porque a mí me pasa a veces que hablo y es como que suelto cosas que luego me veo y digo, pero yo he dicho eso, ¿sabes? En plan, como que estoy haciendo realmente de canal, ¿sabes? Como que no soy consciente a veces de la Total. expresión. Para mí, estar aquí sentada cada vez que me he sentado con alguien, yo no sé lo que estoy haciendo, no me acuerdo de nada. Exacto. Llego a casa, medito y digo, no sé ni lo que he dicho, necesito 2 días para entrar. Sí. Y luego me doy cuenta que sí, que yo estaba aquí dejando que tú entres y te Exacto. expreses, ¿no? Qué bonito, sí. Total. Pues Pues que, gracias. bueno, pues a ti me gustaría hacer una segunda parte hablando de tu arte, o sea, Vale, de las sí. piezas que has hecho y tal, porque es que me parece súper interesante también. Gracias. Pero yo creo que este primer encuentro ha sido como mucho más verdad. Es que es muy que yo venga aquí a necesario preguntarte para sobre... entenderlo, porque siempre digo, es que mi creatividad y el arte que canalizo está 100% conectado con mi experiencia, entonces si no entiendes mi experiencia, no entiendes como mis vivencias o mi forma de pensar o mi forma de entender la vida, es muy complicado entender el arte. Yo siempre digo que las artistas que más me interesan son las cuales he leído desde su biografía, entonces puedo entender mucho. Una de mis favoritas es Louise Bourgeois, pero porque también tiene un La relación peso... con la madre también. Wow, sí, y con los periodos de depresión también, con la maternidad, o sea, es muy heavy. Entonces tú puedes ver esas esculturas, esas piernas que ella tiene hechas con tela y te puedes quedar, vale... Pero si entiendes todo ese peso detrás, es como, what the fuck. Total. A mí ¿sabes? incluso- Es mucho más interesante que la pieza final. Sí, es el proceso. El proceso. La historia. Para mí incluso sin el... O sea, para mí algo del arte que también me interesa es que sea capaz de hablar por sí solo. Y yo veo una escultura de Louise Bourgeois y a mí se me pone la piel de A mí gallina también. sin saber absolutamente nada. A mí también. Igual que si veo, yo qué sé, un vídeo de Ana Mendieta. Exacto, O, ¿sabes? total. En plan... Que te iba a preguntar por la sangre. Sí. ¿Me permites? Sí, venga, cerramos con la sangre. Vamos a cerrar con la sangre. El otro día estaba leyendo a Alejandra Pizarnik y, bueno, un poema que tiene que se llama Nada. Dice, el viento muere en mi herida, la noche mendiga mi sangre. Me pareció como una buena introducción de podcast, o que va a ser el closing, para preguntarte sobre el uso que le das a la sangre en tu arte y qué relación, o sea, cómo lo utilizas y qué simbología le das. Creo que la esencia de la sangre es que la sangre es vida y la sangre es muerte y que la sangre lleva toda esa información, la sangre lleva el oxígeno, la sangre es el líquido de la vida, ¿no? En plan, yo creo que también por eso lo utilizan tanto simbológicamente en religiones y que también se ha satanizado, se ha tabuizado tanto, ¿no? El tema de la sangre y cómo es un símbolo de poder. Entonces, para mí es algo que es de ese peso, de ese poder, de esa vida, ¿no? De esa vida que se da y de esa vida que se quita. Entonces, creo que va mucho más allá Me encanta. de cualquier etiqueta. cualquier identidad. Creo que desde mi experiencia personal como Ana, sí que utilizo mi sangre de mi regla, de mi periodo, como poder, ¿no? Yo creo que también nos han inculcado en la mente esa cosa de estar como que sea algo desagradable o que sea algo relacionado con una brujería negra o con unas cosas así, cuando en realidad es la sangre de la vida, ¿no? Es como... O de la posibilidad de la vida. posibilidad de la vida, en ¿no? este caso. Y creo que también es muy bonito. Antes era como, tengo la regla, pastilla, tal, venga, a seguir con el día. Ahora es como, gracias, tengo la regla,
puedo dar vida, estoy sana. La de amigas con trastornos alimentarios que he tenido, que han perdido la regla, tía, y luego han tenido, para recuperarla, ha pasado mucho tiempo, o después de tomar anticonceptivos, o mil historias de estas, ¿no? Me ha pasado también con amigos que han transicionado, que también han perdido la regla a partir de esa transición, y también es algo que creo que todavía no se explica mucho, o quizá no hay tanta perspectiva, pero es algo que me gustaría también hablar con amigos que han transicionado y que han perdido la menstruación, cómo eso puede afectar quizá consciente o subconscientemente a tu cuerpo. Creo que es interesante explicarlo, pero bueno, es que aparte de todas esas cosas que se añaden, ¿no? al ser un ser en este planeta, creo que es mucho más, es que va mucho más allá. Es la esencia de la vida. Es que de sangre naces y ¿no? Sin sangre mueres, o cuando sangras, cuando también está relacionado con la herida, ¿no? Herida es como yo cuando pienso en herida pienso realmente que tengo una bala, un puñal, y me veo ese dolor sangrando. Total. No sé, y creo que de ahí el color rojo. La gente me dice, ¿por qué color rojo? Y es que no te puedo dar una explicación. Siempre me he relacionado con el color rojo porque me da también esa pasión, esa fuerza de vida. Y supongo que quizá en algún lugar de mi mente tenga que ver con la sangre. Y con el fuego leoniano que tienes. Sí, puede ser, ¿no? Y sí, es mi color. Me da esa fuerza. De hecho, yo casi siempre he visto toda de blanco o toda de negro. Pero en los momentos así como más potentes, visto de rojo, en plan cuando necesito como sostener esa fuerza tal, yo sí que me guío mucho como por los colores a la hora de carry myself. Antes era como mucho más en plan moda, ¿no? Pero a la vez que estoy entendiendo más como esa filosofía energética, de cómo también los colores me hacen sentir o identificarme o me hacen ser percibida, los utilizo mucho, sobre todo en plan cuando no quiero ser vista, cuando estoy como con algo un poco más que estoy a mi bola, me pongo toda de negro y es para muy pasar desapercibido. Sí. Y cuando quieres conectar contigo, con tu espíritu y tal, te pones un color, tu color. Sí, y el blanco es como que me da también esa claridad, esa como que ligereza, sí. Y es muy guay porque lo analizo mucho, en plan, también cómo me siento, ¿no? Pues cómo me siento hoy, en plan, qué color. Y es muy guay porque el otro día lo pensaba, bueno, hace tiempo, en plan, Luna en Escorpio es negro, Leo es rojo, o sea, Sun en Leo es rojo y Libra para mí es blanco, es como es que es aire, ¿no? ¿sabes? Es como esta livianidad. Sí, y es muy fuerte que como que, no sé, me apasiona la vida, me apasiona... Eso es un tipo de sinestesia emocional para mí, ¿sabes? Como la capacidad de asignar un sentido, por ejemplo, hay gente que dice, para mí el olor este es naranja, ¿no? Y lo asocian a eso, su cerebro hace este tipo de conexiones. Es algo que la poesía pasa mucho. Hay un poema de Gabriel Ferreter que dice, estar contigo y tal es culo duro da poma, ¿no? Es como asociar una escena a un color, a un sabor, pues tú lo haces con la emoción, con esos arquetipos, ¿no? Espirituales, lo asocias a un color, me parece como una forma de entender la vida muy poética y muy bonita. Sí. Gracias. Qué guay. Pues nada, cerramos aquí con la sangre y el color. Sí, pues gracias. Gracias por venir a Nuevas Mitologías y nos vemos pronto. Chao.